Muy bien, pues de nuevo, muy buenos días. Vamos a empezar la predicación de esta mañana y vamos a abrir primeramente nuestras Biblias. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a ir al capítulo número 3. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y leemos un texto en el capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios 3, versículo 10. Así dice la palabra del Señor, luego tendremos una palabra de oración, ¿vale? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Vamos a tener una palabra de oración y empezamos, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por poder de nuevo tener el gran privilegio y la gran bendición, sí Señor, de poder abrir las Sagradas Escrituras. Amado Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por el precioso y maravilloso Evangelio en el cual vino en la persona del Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, tenemos ese acceso abierto para poder, Señor, abrir las Escrituras y a través, Señor, de la persona de tu Hijo, poder, Señor, ver las maravillosas enseñanzas que tú das a cada una de nuestras vidas. Pedimos, Señor, tu bendición, encomendamos a ti este tiempo y gracias, Señor, por poder tener esa libertad, tener cada uno, Señor, de los hermanos, cada uno de tus hijos aquí en la congregación, tener, pues, un ejemplar como mínimo de las Escrituras y poder leerlo y, Señor, meditarlo cada día. Pedimos, Señor, tu bendición y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hemos leído 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, y me gustaría hacer esta mañana un especial énfasis en la última frase, en la segunda parte de este versículo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo matiza esa cuestión, llevando el pensamiento y el corazón de los corintios, diciendo, a ver cómo estáis edificando. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Como tema, hoy vamos a hablar de cómo edificamos cada una de nuestras vidas cristianas. Ese es el tema. Cómo edificamos cada una de nuestras vidas cristianas. Vamos a estar hablando de construir, de edificar, de fomentar, de fundar, en definitiva, de estar trabajando en cada una de nuestras vidas, edificando nuestras vidas cristianas. Y el título lo he denominado de la siguiente manera: una obra primorosa. Luego mencionaré por qué he puesto este título, ¿vale? Una obra primorosa. Como preámbulo, en cuanto a edificar y construir nuestras vidas cristianas en la persona del Señor Jesucristo, el mismo Señor dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Suena de algo este versículo para hoy? Sí, ¿verdad? Muy bien. Es el versículo que estamos memorizando, Lucas 9:3. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿vale? Luego el apóstol Pablo en Gálatas también nos dice, en Gálatas 20:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dos versículos que van muy interrelacionados con lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y para empezar la predicación, me gustaría, a la luz de estos textos que hemos estado leyendo, me gustaría, a título de introducción, pues realizar y formular unas preguntas a nuestro corazón y a nuestra alma. Unas preguntas que tienen una trascendencia eterna. Unas preguntas que realmente ponen nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser entre la espada y la pared. Entre la espada, la palabra de Dios,
y quizás pues poniendo en otro lado la pared como ilustración la persona de Cristo. Estas preguntas en la cual son las siguientes. Todo ello en cuanto a cómo edificamos cada una de nuestras vidas cristianas. He aquí la pregunta. ¿Conoces realmente a Dios? Una pregunta en la cual uno debe pararse de vez en cuando en la vida y hacerse esa pregunta de una manera sincera, sin ningún tipo de prejuicios, delante de Dios, porque no podemos ocultar nada delante del Altísimo. ¿Conoces realmente a Dios? El apóstol Pablo, en 2 Corintios 13:5, nos dice esto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuál es nuestro conocimiento de Dios? Nos preguntamos. ¿Es un conocimiento intelectual? De eso, así, por donde quiera que vayas. A mí no me tienes que decir nada de la Biblia. Ya la he leído un montón de veces. Eso hablando con incrédulos incluso. Yo conozco a Dios, sé quién es Cristo. Conocimiento intelectual. Conocimiento histórico. Sí, fue un hombre que hace 2000 años vivió en época del Imperio Romano. Es un conocimiento cultural, aquí dentro del contexto que estamos viviendo. La cultura católica nos impone de alguna manera el pensamiento de decir que el mero hecho de vivir entre la cultura católica ya eres un cristiano. ¿Tú conoces a Dios de esta manera? ¿O es un conocimiento solo lineal y superficial? ¿Conocemos a Dios realmente de una forma escritural? ¿Personal? ¿Íntima? ¿O conocemos a Dios solamente de oídas? Y es la pregunta que hacemos delante de nuestros corazones y delante de cada una de nuestras vidas. ¿Conocemos realmente a Dios? El testimonio que podemos dejar cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pues podemos sí, somos cristianos, pero la única persona que sabe si eres cristiano eres tú misma y Dios. Es muy importante esta pregunta que nos hacemos a cada uno de nuestros corazones, y es importantísimo aún más todavía que la contestemos de forma sincera delante de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Conocemos realmente a Dios? O, por lo contrario, que yo pienso que es la mayoría o de aquí que nos reunimos, ¿tienes un verdadero conocimiento de Dios en y por medio de la persona de Cristo, andando en una profunda y estrecha comunión con Él? Decimos amén, ¿verdad? Amén. Aquellos que hemos nacido de nuevo y que tenemos al Señor Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Y somos cristianos conforme a las Sagradas Escrituras. Pero, ¿conocemos a Dios? Yo digo testimonialmente, delante de las Escrituras, que yo conozco a Dios, he nacido de nuevo, soy cristiano por la gracia de Dios, pero yo no puedo afirmar de una forma contundente que tú lo hayas sido. Por sus frutos los conoceréis, evidentemente. Tampoco vosotros sabéis mi corazón. Pero realmente quien conoce a Dios es Dios mismo y el creyente. Algo que tenemos que tener muy claro, amados hermanos, y es que hay una gran diferencia en conocer a Dios y en conocer a Dios. En conocer a Dios hay una gran diferencia, y en conocer a Dios verdaderamente conocer a Dios a través de las Escrituras. Seguimos preguntando de nuevo y confrontando cada uno de nuestros corazones. ¿En qué bloque te encuentras en esta mañana? Mira, contéstate a ti mismo. A mí no me digas nada ni a que tienes al lado. ¿En qué bloque te consideras o tienes la ciencia cierta de que estás en esta mañana? Si conoces a Dios o lo conoces verdaderamente, conforme a las Sagradas Escrituras. Es algo muy importante, hermanos, que tenemos que tener bien claros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque es algo trascendental que
nos lleva la eternidad en ello. La eternidad en ello. Ahora bien, como creyentes y apelando a nuestra responsabilidad, la siguiente cuestión que he presentado es, conociendo de una forma real y verdaderamente a Dios, ¿cómo estamos edificando cada una de nuestras vidas? Ya tenemos la certeza de que conocemos a Dios, el Señor nos ha salvado, somos salvos por la gracia de Dios, pero lo siguiente es cómo estamos edificando nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo con nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo con nuestra alma? ¿Qué hacemos con nuestros miembros? ¿Con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con cada uno de nuestros sentidos? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué escuchamos? ¿Qué gustamos? ¿Cuáles son los apetitos de cada una de nuestras vidas? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando ya como creyentes. Como creyentes. En definitiva, cómo estamos construyendo, porque estamos hablando de construir y edificar. Mire cada uno cómo sobreedifica, le decía el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto. Cómo estamos construyendo y edificando el edificio de cada una de nuestras vidas. Toda esta consideración y pensamiento pues nació y se consolidó en mi corazón pues mientras estaba leyendo el libro del Éxodo. Y en esta mañana vamos a hablar, como punto de partida, vamos a hablar del tabernáculo de reunión, ¿vale? Para luego aplicarnos unos principios bíblicos, principios para nuestras vidas que se encuentran en el texto que hemos estado leyendo y siguientes, en la primera epístola de los Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante, ¿vale? Y para ello vamos a ver y considerar 3 palabras cruciales, que es bueno que de tanto en tanto nos hagamos los creyentes en cada uno de nuestros corazones. 3 palabras fundamentales, cruciales para nuestra vida cristiana. Vamos a ver quién, primera palabra, la segunda qué y la tercera cómo, ¿vale? La primera, sobre quién estamos edificando. La segunda, sobre qué estamos edificando. Y la tercera, cómo estamos edificando, para luego acabar con una conclusión, ¿vale? Bien, como punto número 1, sobre quién estamos edificando. Punto número 1, sobre quién estamos edificando. El apóstol Pablo, al final de ese versículo 10, nos dice esa frasecita potente, poderosa, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿vale? Y ahora vayamos al texto para la edificación y siguientes, en el mismo capítulo, y el siguiente en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero mire cada cual, cómo sobreedifica. Y automáticamente Pablo va a la cruz, a la persona del Señor Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Hay un montón de fundamentos alrededor de la historia, del mundo, del pensamiento humano, en fin, puedes añadir a la lista un montón de cosas. Pero son fundamentos que al final son barridos. Los imperios todos han caído, los que están caerán. Y el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, será el único que quede firme delante del hombre, de la historia, de la eternidad, en su trono gobernando, porque es el Dios soberano, el Dios altísimo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Decía aquí el apóstol Pablo a los Corintios. Es interesante ver en la epístola, aquí en los Corintios, el contexto que está hablando el apóstol Pablo. Todos sabemos la iglesia de Corinto, los problemas que había y la cantidad de dificultades que habían y cómo Pablo tiene que tratarlas. Aquí en el contexto que está hablando era porque había divisiones en la iglesia de Corinto. Y tú lo puedes leer los primeros capítulos, el 1 y el 2, y llegar a este texto. Vemos que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, ojo, yo de Cristo. Todos hemos escuchado esta expresión con la religiosidad y el formalismo que eso conlleva. Y aquí el apóstol Pablo vemos
cómo ve esas divisiones manifestadas por una carnalidad manifiesta. En el versículo 4 del capítulo 3, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esa era la consecuencia de ese enfoque erróneo que los corintios estaban edificando sus vidas en unos fundamentos erróneos, en los fundamentos del hombre y en los fundamentos de la religiosidad. Pablo, Apolos, Cefas, el hombre, de Cristo, religiosidad. Era completamente un fundamento erróneo lo que estaban realizando, edificando los corintios en esta iglesia local. Y Pablo lo escribe y lo trata. Lo más importante de toda edificación y construcción, como sabemos, son los fundamentos. Son los fundamentos. Los corintios estaban fundamentando sus vidas cristianas en algo erróneo. Aquí el apóstol Pablo nos menciona un fundamento singular. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie. Solamente es Jesucristo. No hay otro fundamento, leo literalmente estas notas. No hay otro fundamento válido para el alma. No hay otro fundamento válido para la vida, para los tiempos. Incluso no hay otro fundamento válido para afrontar la muerte. No hay otro fundamento válido para la eternidad. El único fundamento que aquí el apóstol Pablo apunta con toda la autoridad que el Señor le da en las Sagradas Escrituras, y siendo inspirado por el Espíritu Santo, es la persona del Señor Jesucristo. Todos podemos traer a la memoria, ¿verdad?, los dos cimientos que matiza al final del Sermón del Monte el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien construyó sobre la arena y quien construyó sobre la roca, ¿no? Todos sabemos la historia. Vino, tormentas, tempestades y dificultades, y quien estuvo fundamentado en la arena fue grande su ruina. Sin embargo, quien estaba fundamentado sobre la roca se mantuvo. No hay otro fundamento que el que está puesto, solamente es el Señor Jesucristo. Volviendo al tabernáculo, Dios está hablando a Moisés en el monte Sinaí y le dice que construya. Notemos que estamos insistiendo en lo mismo todo el tiempo: edificar y construir. Nuestras vidas cristianas, edificar y construir. Aquí Dios está hablando a Moisés en el monte Sinaí y le dice que construya y edifique un lugar llamado tabernáculo de reunión. Ahora bien, pensando un poco en los fundamentos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pensando un poquito en esta afirmación del apóstol Pablo aquí en 1 de Corintios, ¿cuál es el fundamento, los fundamentos del tabernáculo de reunión? He puesto 3. Primer fundamento, la autoría del tabernáculo. Dios es el autor del tabernáculo. Fundamento número 2, la misma voz de Dios hablaba a Moisés a lo largo de todo el libro del Éxodo, hablando a Moisés constantemente, le matiza 35 veces. 35 veces que Dios estaba hablando con Moisés. Y el tercer fundamento es que Dios da las pertinentes instrucciones concretas, instrucciones concisas y de forma puntual, todo tipo de detalle en esa construcción del tabernáculo de reunión. La autoridad de Dios del tabernáculo, la autoría de Dios, la misma voz de Dios y Dios mismo dando las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Dios mismo es el périto, arquitecto, autor y confeccionador del tabernáculo de reunión. Y todo eso, hermanos, vemos esos fundamentos del tabernáculo para luego llevarnos al libro de Hebreos y decir: estos son las sombras y figuras de las cosas celestiales. ¿Y nos lleva a dónde? Al fundamento de la eternidad, que es Cristo. Porque no hay otro fundamento en el cual pueda ser edificado o edificada cada una de nuestras vidas. Solamente es en Cristo. Y aquí vemos el tabernáculo de reunión como toda la confección del Señor, con toda puntualidad, para luego, en Hebreos, insisto, decirnos que eso eran un tipo de la persona del Señor Jesucristo, el único fundamento de la eternidad. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual
es Jesucristo. Y de nuevo quedo impresionado mi corazón de cómo Dios hace las cosas. Leyendo así en el libro de Éxodo, ver realmente a veces el Pentateuco, Levítico, Números, en fin, la ley, la construcción con todos los detalles puede resultar un poquito, a veces, cargosa, ¿verdad? A veces me ha pasado. Esta mañana estaba leyendo mi lectura en Levítico y pensaba, hay que ver cuántas cosas están sucediendo y está aquí el Señor matizando y, madre mía, con todos los sacrificios y ofrendas. Pero no hay que olvidar, hermanos, que la lectura del libro de Levítico es la voz de Dios directamente hablando a Moisés. Hablando a Moisés y de una forma exquisita. Y la construcción del tabernáculo, vemos esa exquisitez, ese detalle, ese orden y diseño, ¿verdad? Ver la importancia, seriedad, majestuosidad y solemnidad que da el Señor en todos los pequeñitos detalles para luego llevar a cabo esa obra del tabernáculo. Es muy interesante ver cómo la palabra de Dios en la construcción del tabernáculo de reunión va matizando diferentes características y podríamos decir como una de ellas como característica maestra. Y aquí viene el título del mensaje: obra primorosa. La construcción del tabernáculo era una obra primorosa que vamos a ir desarrollando este pensamiento para llegar al templo del Espíritu Santo y construir nuestras vidas como obra primorosa del templo de Dios, del tabernáculo de Dios. Obra primorosa, lo menciona 9 veces. 9 veces, tanto en la construcción del tabernáculo de reunión, para las vestiduras del sacerdote y para la consagración de los hijos de Aarón para su sacerdocio. Y pensando un poquito también, siglos más adelante, alrededor del año 1000, en la construcción del templo de Salomón, la majestuosidad, la hermosura, todo lo que conllevó la planificación y la ejecución de la construcción del templo de Salomón. Construir y edificar, construir y edificar. Y es significativo ver cómo en ellos dos, en el tabernáculo y en el templo, había una maravillosa realidad. Una realidad, hermanos, exquisita, que realmente Dios hace bien todas las cosas. Tanto en el tabernáculo como en el templo había un lugar concreto, íntimo de Dios, en el cual estaba y podemos ver el corazón de Dios. El lugar santo y el lugar santísimo. Vemos que en ese lugar pues había la misma presencia de Dios. En el lugar santo podemos ver el altar del incienso, ver en el otro lado la mesa de los panes de la proposición, ver también el candelero de oro y más atrás ver el telón, lo que es el velo para acceder al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, la presencia de Dios, el arca del testimonio, el propiciatorio tapando y cerrando el arca con los 2 querubines, con las alas mirando y ver dentro lo que son las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Y todo ello aquí, la presencia de Dios, en lo más íntimo del tabernáculo de reunión y lo más íntimo del templo del rey Salomón. Y todo ello construido como obra primorosa. Una exquisitez en la cual el Señor manifiesta la forma de hacer las cosas. Pensando en el tabernáculo de reunión y en el templo de Salomón, volvemos al Nuevo Testamento. ¿Vale? Va muy interrelacionado. ¿Qué nos dice las Escrituras? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, un poco más adelante, en el versículo 16, ¿qué nos dice? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? El templo en el cual aquí está manifestando el apóstol Pablo somos los creyentes. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Los creyentes. La palabra de Dios lo manifiesta. Luego también en el capítulo 6,
En el versículo 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En esta tremenda afirmación vemos que somos tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios, y en base a ello, hermanos, en base a ello, el apóstol Pablo, en el versículo 10, como mencionamos al final, nos dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, tenemos el fundamento de los siglos, el fundamento de la eternidad, el fundamento del Evangelio, el fundamento, único fundamento válido para la eternidad, que es la persona de Cristo, y sobre ese fundamento edificamos nuestras vidas cristianas. Sobre ese fundamento deseamos hacerlo, y deseamos hacerlo de forma primorosa. En el 1 Corintios 6:20, al final del pasaje que estamos meditando también, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Obra primorosa, la construcción del tabernáculo de reunión que Moisés estaba haciendo bajo la dirección y las instrucciones y el mandato de Dios. Y ahora el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, tenemos esa maravillosa responsabilidad y bendición de poder construir nuestras vidas cristianas, nuestro tabernáculo de obra primorosa. Hemos visto, primeramente, como punto número 1, quién. Y ahora vamos a considerar sobre qué edificamos o debemos edificar. ¿Vale? Punto número 1, sobre quién edificamos. Punto número 2, sobre qué estamos edificando. ¿Vale? Seguimos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11, y ahora leemos: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahora que dice Pablo: y si sobre este fundamento alguno edificare. ¿Vale? Y si sobre este fundamento alguno edificare. ¿Qué nos dice el texto? Bien, que hay un fundamento. ¿Quién es el fundamento? Como matiza el pasaje, el fundamento es Cristo, insistiendo en ello. ¿Qué nos continúa diciendo el apóstol Pablo? Que sobre ese fundamento hay que edificar. Continuamos desarrollando el pensamiento. El autor del fundamento nos exhorta a edificar en Cristo. ¿Y cómo edificamos en Cristo? Notemos, Cristo, el fundamento, es el verbo de Dios. Leo literalmente. El verbo de Dios, que es Cristo, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el fundamento para edificar nuestras vidas en la persona de Cristo. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Cristo, el fundamento, es el verbo de Dios. El verbo de Dios, que es Cristo, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el fundamento en el cual tenemos que edificar cada una de nuestras vidas. No hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, pero el fundamento que es Cristo es la palabra de Dios, en el cual debemos fundamentar todas y cada una de nuestras vidas conforme a los preceptos de la palabra de Dios. Bien, me dirás, desarróllame un poquito este pensamiento, todo este juego de palabras que has estado diciendo y montando de alguna manera. Bien. Hablando de la divinidad de Cristo, el Señor nos manifiesta en Juan 1:1 que Cristo es la palabra de Dios. Es innegable ese versículo, que Cristo es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. ¿Vale? ¿Quién es el verbo o quién es la palabra de que está hablando aquí Juan al inicio del Evangelio? Todos sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Versículo 14 del mismo capítulo nos dice: y aquel verbo, ¿cuál? El verbo que al principio del Evangelio nos menciona. En el principio era el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vale? Entonces, y el verbo era Dios, la palabra
era Dios. ¿Y quién es esa palabra? Que es Dios mismo. Son las Sagradas Escrituras. Es Jesucristo, Dios mismo. Y sobre eso, sobre esta maravillosa realidad, debemos fundamentar y edificar cada una de nuestras vidas. No busques edificar tu vida en la religión, ni en ideas propias, ni en opiniones, ni incluso en la iglesia, hermanos. No edifiques tu vida en la iglesia. Porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres con todas nuestras imperfecciones y pecados. Edifica tu vida dentro de la iglesia en la palabra de Dios. Porque mire cada uno cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. He aquí el fundamento para edificar: la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y ser edificados constantemente en todo el consejo de Dios. En todo el consejo de Dios. Constantemente, cuando hablo de la palabra de Dios y de hacer la palabra de Dios como nuestro anhelo de nuestra vida, me viene ese versículo que Isaías, le decía al pueblo de Israel: a la ley y al testimonio, ¿no? Si no es conforme a esto es porque no os ha amanecido. Y es esa exhortación de tener ese fundamentado, valga la redundancia, en la palabra de Dios. El salmista nos matiza cómo es el fundamento de los siglos. Y vemos ese precioso Salmo 19, ¿verdad? Comenzando: los cielos cuentan la gloria de su nombre y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y continúa el salmista. Y llegando al versículo 7 nos dice, y se centra en la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte al alma. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ver la fidelidad de Dios, la fidelidad de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no cambia a pesar de los tiempos, de la historia y de la eternidad. Y cuando esa en realidad viene a cada uno de nuestros corazones, ¿qué hacemos? No tenemos otro más remedio ni queremos hacer otra cosa, sino que postrarnos en el suelo y ser sencillos y humildes de corazón, delante de la fidelidad de Dios. El mandamiento de Jehová continúa: son rectos que alegran el corazón. ¿Cuándo realmente una persona es feliz? Y cuando realmente una persona tiene el contentamiento dentro de la vida a pesar de las circunstancias. ¿Cuándo? Cuando los mandamientos están dentro del corazón, porque son rectos, y como consecuencia alegran el corazón. Los mandamientos de Dios no nos son gravosos, sino que es un deleite para cada una de nuestras vidas. Un deleite. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. He aquí, es ahí donde debemos edificar todas y cada una de nuestras vidas. La ley de Jehová, en los testimonios de Jehová, en los mandamientos de Jehová, en el precepto de Jehová y en el temor de Dios como ese broche de oro. Leo literalmente. He aquí dos preguntas. ¿Tienes tú el fundamento de los siglos, que es Cristo Jesús? Continuamente voy repitiéndola. Y sobre este fundamento, segunda pregunta, ¿estás edificando tu vida en y con la palabra de Dios? El salmista, continuando con el Salmo 19, expresa su corazón de amor hacia las Escrituras. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo, además, es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y aquí llegamos en esa obra primorosa de la edificación de nuestro tabernáculo de reunión al tercer y último punto que estamos considerando. Hemos visto sobre quién estamos edificando, sobre Cristo. ¿Sobre qué estamos edificando? Sobre la palabra de Dios, que es Cristo. Y ahora, el punto número 3 es cómo estamos edificando. En el fundamento, que es Cristo, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos fundamentando nuestras vidas
y cómo estamos andando en nuestro caminar diario con el Señor Jesucristo. Para este punto seguimos con el texto y hasta aquí hemos leído, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y ahora el texto para el punto número 3. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Realmente es que el Señor es maravilloso, ¿verdad? La última frase de este pasaje, ¿no? O sea, será aún salvo así como por fuego, ¿vale? A pesar de los pesares, quien ha sido salvo, el Señor le cogerá y le llevará para su presencia, aunque así como por los pelos, como por fuego, ¿no? En este último punto lo he resumido de la siguiente manera: tomando resoluciones profundas del corazón, resoluciones que nos acerquen a la persona de Cristo. Tomando resoluciones profundas del corazón, resoluciones que nos acerquen a la persona de Cristo. Nuestra vida cristiana. Tú puedes edificar, yo puedo edificar la vida cristiana de dos maneras, conforme al pasaje que nos menciona aquí Pablo en las Escrituras. Vemos aquí que el texto menciona unos metales preciosos, oro, plata y piedras preciosas, y unos metales perecederos, madera, heno y hojarasca. Y ahora nos centraremos en los metales preciosos, en la obra primorosa, en ese oro, en esa plata, en esas piedras preciosas que cuando él sea probado por fuego, permanecerá. Para ello tenemos una serie de herramientas y seguro que tú puedes añadir un montón a ellas. Yo he puesto 6 herramientas en las cuales podemos trabajar con ese oro, con esa plata y con esas piedras preciosas. ¿Cómo estamos fundamentando nuestras vidas? La obediencia. La obediencia es algo imprescindible para el cristiano, obediencia a la palabra de Dios. El salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La obediencia, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, vale, yo los tengo, pero ojo, y los guardo. Y los guardo y los llevo a mi vida. No soy un formalista religioso que estoy en la ley, pero la gracia de Dios me lleva a obedecer la palabra de Dios por amor a aquel que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. La obediencia, la adoración. Salmo 29, 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Bueno, la adoración está por todo lugar en las Escrituras. Está desde Génesis hasta Apocalipsis, está plena, está llena de adoración. Porque es el único ser adorable. Y como muchas veces menciono, hemos sido creados para ser adoradores, en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Señor busca, como nos dice en Juan 4:24. Adoración, obediencia, oro, plata, piedras preciosas, obediencia, adoración, santidad. ¿Cuánto olvidado está esta faceta en la vida cristiana? Dentro de la iglesia actual, no digo aquí, digo en general. Y en general también nos metemos nosotros también. ¿Cuántas veces nos olvidamos, y yo el primero, de buscar la santidad que Dios demanda para el cristiano y para el creyente? ¿Cuántas veces? No dice en 1 de Pedro 1:15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también santos, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir.
Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. La santidad conviene a tu casa, nos dice la Escritura. Y es un elemento imprescindible. No está desligado un cristiano, un creyente, sin vivir en santidad. Por supuesto que pecamos, por supuesto que tenemos nuestras debilidades, imperfecciones, pero el patrón general del creyente es la santidad. Y la diferencia entre un incrédulo y un creyente es la santidad. Obediencia, adoración, santidad, humildad. ¿Cuánto daño hace el orgullo en el corazón, verdad? ¿Cuánto daño hace el orgullo a cada una de nuestras vidas cristianas? Incluso edificando correctamente. El hermano Miguel la semana pasada nos mencionaba a aquel que se iba en el asiento más alejado. Y lo hacía, que estoy en el asiento más alejado. Orgullo, aún teniendo esa posición. ¿Cuánto daño nos hace el orgullo a cada una de nuestras vidas cristianas, incluso haciendo lo correcto? Tenemos que tener mucho cuidado de ello. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad por excelencia. Ese sentir es el que tenemos que tener en el corazón, edificando cada una de nuestras vidas en el Señor. Servicio, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y todas estas facetas, estas herramientas, todo este oro, toda esta plata y todas estas piedras preciosas, pues ungirlas con la oración. Cuando ores, ves, entra en tu aposento, abre la puerta, la cierras tras de ti y ora a mi Padre que está en lo secreto. Y mi Padre que está en lo secreto te recompensará en público. La oración, la importancia de la oración. Oro, plata, piedras preciosas, obra primorosa. Obediencia, adoración, santidad, humildad, servicio, oración. Tú puedes añadir más cosas. Las hay, por supuesto que sí. Y todo ello dejando el control, por supuesto, al Santo Espíritu de Dios que mora en cada uno de nuestros corazones. En ese templo, en ese tabernáculo que Dios ha creado y que de forma primorosa ha puesto el fundamento en Cristo, y ahora nosotros sobreedificamos en ese fundamento. Así que como conclusión, a título recordatorio, los 3 puntos. ¿Sobre quién estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Y cómo estamos edificando cada una de nuestras vidas? Y de nuevo elevamos la siguiente pregunta. ¿Conoces realmente a Dios? ¿Conoces realmente al Dios de las Escrituras? ¿Tienes al Señor Jesucristo realmente en tu corazón? ¿Has nacido de nuevo? Conociendo a Dios verdaderamente, ¿cómo estamos edificando cada una de nuestras vidas? Es a considerar. Leo literalmente, para acabar. Quiera Dios que podamos escuchar el testimonio del Señor sobre nuestras vidas diciendo, obra primorosa. Y ver cómo el Señor dice, amigo, sube más arriba. Y ver cómo el Señor nos diga en su presencia, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Obra primorosa fue realizada en la construcción del tabernáculo de reunión. Y como tabernáculo del Espíritu Santo, como tabernáculo de Dios, como templo de Dios, que mora el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, hagamos esa obra primorosa. Oro, plata, piedras preciosas. Que el Señor bendiga.